Hola, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto desde Estudio Verde, un espacio donde hacemos divulgación de la ciencia, donde intercambiamos conocimientos, saberes, experiencias de diferentes personalidades. Y el día de hoy tenemos nuestro primer invitado extranjero, el maestro Luis. ¿Cómo está, maestro? Encantado, muchas gracias, doctora. Feliz de estar aquí en Acapulco, en este momento del estado de Guerrero. Fantástico todo. Ay, pues yo encantada también de recibirle aquí. Viene de Panamá, ya escucharon el acento, ¿no? Entonces yo feliz de tenerlo aquí. El maestro Luis está haciendo una estancia en la UAGRO, en una estancia doctoral, de hecho. Creo que ya se va a regresar, ¿verdad? Ya pronto estaremos de vuelta en Panamá antes de que termine el mes de diciembre. Ah, muy bien. Pues es un placer tenerlo aquí y que nos hable de este interesante tema, el daño ecológico puro en los casos de extracción minera panameña. Entonces, pues yo encantada de tenerlo y bueno, los invito a que compartan esta información, que compartan en sus redes sociales a todos nuestros seguidores verdes y recuerden que también lo pueden ver el domingo en YouTube completo, pero lo pueden escuchar en Spotify, seguirlos en TikTok, en Insta y en Facebook, en todas las redes sociales. Pero ¿quién es el maestro Luis Alexander Bardía Moscoso? Así es, bien pronunciado. Muy bien. Quisiera leer un poquito de la semblanza de él. Él es profesor catedrático titular de Derecho Ecológico y Ambiental desde el año 2008. Es investigador científico de la Universidad de Panamá, con investigaciones en curso de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. También ha sido expositor en diferentes congresos internacionales en Panamá y otros países en materia de derecho ambiental, minas y agrario, así como en seminarios para jueces y magistrados de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Panamá. Es profesor de Derecho Ambiental en diversas maestrías de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Actualmente está haciendo su doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental. La tesis que está desarrollando es la legitimación activa para demandar en nombre de la naturaleza por daño ecológico puro en la Universidad de Panamá. Bueno, tiene diversas maestrías, me parece. Aquí ya ven que son bastantes en Derecho Medioambiental y Sostenibilidad por la Universidad de Panamá y Universidad de Castilla de la Mancha en España. En negociación, mediación y arbitraje por la ULASEX de Panamá. En educación ambiental por la Universidad de Las Paz. En manejo y gestión de vida silvestre por el TEC Universidad Tecnológica México. En estudios de maestría en Derecho Civil por la Universidad de Panamá. Y bueno, su currículum es muy amplio, tiene también bastantes diplomados, tratados internacionales, transiciones socioecológicas y energéticas en América Latina y el Caribe, ciencias del deporte, formación del proceso civil regulado en nuevo Código Procesal Civil y diferentes distinciones también. Entonces sí, es muchísimo, pero si yo sigo leyendo, nos vamos a llevar de 15 a 20 minutos. Muchas gracias por destacar. Sí, pues yo encantada hablar de este tema tan importante, ¿no? Hay diferentes preguntas ahí que yo creo que también los invitamos a que escriban sus comentarios acá, ¿no? Las preguntas que quieran, cómo están amando, todo lo que quieran saber. Aquí tenemos al maestro Luis y aprovecharlo. Y quisiera comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo está el tema de la naturaleza como sujeto de derecho, la legitimidad activa para representarla y los derechos de la naturaleza en Panamá? Bueno, muchas gracias ante todo nuevamente, reitero, por recibirme aquí en los micrófonos de su canal. El caso de los derechos de la naturaleza en Panamá ha avanzado bastante bien. Panamá es un país que, para los que no lo ubican, estamos en el centro del continente americano. Somos lo que le llaman el istmo que unió los dos continentes. Así Antes es. Sudamérica era uno y Norteamérica era otro. Entonces en Panamá convergen por naturaleza quizás temas de ambos continentes. Es donde se da el cruce de especies, pero también es donde se ha dado el intercambio humano por mucho tiempo. Y también el intercambio jurídico. Es decir, hemos sido el lugar por donde transcurren distintas personas con rasgos y con trayectoria jurídica diversa, lo que ha permitido que Panamá sea un país verde, así como el título de tu programa Estudio Verde. Panamá ha sido un país verde
Pero ahora estamos casualmente en el tema de la minería que nos tiene en una lucha quizás entre algunos sectores. Y entre esa lucha que se está dando entre observacionistas y extractivistas, viene el tema de los derechos de la naturaleza. Panamá ha sido un país pionero, lo acaba de reconocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC32-25, pueden buscarla de mayo de este año 2025, en donde se reconoce que Panamá, a través de la ley 287 del 2022, no solo reconoció los derechos de la naturaleza, sino que ha sido casi el primer país en reconocer por ley a la naturaleza como sujeto de derechos. Mira tú. Es decir, a partir del 2022 en la República de Panamá, así como tú, como yo, la naturaleza es un sujeto de derechos. No solo la naturaleza, sino que también sus componentes, es decir, la biodiversidad, etc. Pero además, esa ley 287 también trajo un elemento jurídico que los abogados o los estudiantes de derecho que nos estén viendo les va a gustar mucho, y es que por ley se determinó la legitimidad activa para representar la naturaleza. ¿Qué es eso? La legitimidad activa es el elemento que hacía falta para poner todo esto del derecho de la naturaleza y de la actividad jurídica en un proceso. Es decir, se planteaba que si le damos personalidad a la naturaleza, ella no tiene ni pies, ni ojos, ni manos, como en un tribunal. Bueno, a través de la figura de la gestión oficiosa, cualquier abogado en la República de Panamá, por esta ley, puede presentar ante los juzgados una demanda en defensa de los derechos de esa naturaleza. Y eso es novedoso prácticamente en el mundo, y es quizás uno de los elementos que nos tienen también aquí en México y nos ha llevado a Perú y otros países, porque estamos planteando que Panamá sea un ejemplo a seguir en torno a este tema de la defensa de la naturaleza. Y concluyo la pregunta diciéndote que hay una trilogía legal. Casualmente la universidad me está publicando en el mes de enero probablemente un artículo mío que habla de la trilogía legal. Es decir, la ley 287 que he mencionado, más la ley 125 del 20, que es el acuerdo de Escazú, que da también todo el tema de acceso a la justicia, más una reciente ley que entró en vigor en el mes de octubre del próximo pasado, que es el nuevo Código Procesal Civil, en donde ahora los tribunales civiles están obligados a aplicar el control de la convencionalidad, es decir, los convenios internacionales, y a poder recibir las demandas en nombre de la naturaleza. Muy bien, pues qué interesante que sea sujeto de derecho, ¿no? Que también tenga derecho como nosotros, porque al fin de cuentas de ello vivimos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Pero mira, puede parecer raro, ojo con esto, pero te voy a poner 3 ejemplos para que veas qué tan raro no es. Okay. En los años 90, tú hacías la pregunta de si los animales tenían derecho y todos te decían que no. Pero si yo te pregunto si los animales tienen derecho, ¿qué tú me dices o qué dicen los oyentes? A ver, ¿Sí? ¿qué dicen? ¿Que sí tienen o que no tienen? ¿Qué dicen? Sí. Seguramente todos dicen que sí. Que sí, que sí. Claro que sí. Ajá, que sí Entonces, tienen todos. ¿qué ocurre? Hasta los años 90 el derecho se concebía solo para seres humanos. Es lo que escuchan por ahí que se habla de los preceptos antropocéntricos, es decir, el ser humano alrededor de ese desarrollo mundo jurídico. Por eso cambió. Así como cambió con los animales, también viene cambiando con la naturaleza. Es decir, estamos pasando del antropocentrismo al ecocentrismo, donde el ser humano ya no es el centro del desarrollo jurídico, sino es parte de una naturaleza, y eso es lo que está evolucionando en este momento. Muy bien. Y me gustaría, ya que estamos hablando de este tema, de los casos de extracción minera panameña, ¿cuál es el estado constitucional y jurídico de los recursos minerales en Panamá? Bueno, mira, qué interesante. Por constitución, eso es parte de nuestro estudio. Eso no estaba claro en Panamá hasta que dimos los resultados en este año del estudio sobre un nuevo código de minas en Panamá. Constitucionalmente, los recursos minerales, es decir, los minerales, son propiedad del Estado. Se había utilizado una figura que se llama usufructo. El usufructo en derecho es el uso y disfrute de un bien ajeno. Es decir, si tú me das en usufructo tu computadora, sigue siendo propiedad tuya. Yo la uso y la disfruto, pero la propiedad es tuya. Al finalizar el usufructo tengo que devolverte. Aplicaron esto en su propio, cuidado que en México igual y en muchos otros países, porque la Constitución dice que son propiedad del Estado. Y como en otro tipo de concesiones, por ejemplo, de hidroeléctricas, de puertos, de carreteras, sí es posible que tú des la carretera y a los 20 años la devuelvas
Si yo te doy un usufructo a ti de minerales, o sea, cobre, oro, plata, y tú lo extraes y tú lo vendes, explícame cómo después me lo devuelves al finalizar el usufructo. Entonces no se puede. Una de las conclusiones es que lo que ha estado haciendo Panamá desde hace algunos años, 1972 a la fecha, viola la Constitución porque sí puede Panamá como Estado explotar sus recursos minerales, pero no puede otorgárselos a ningún concesionario y esa es la realidad de la Constitución. Entonces, esto viene cambiando a raíz de una serie de fallos que se han dado y por ahora vamos a explicarlo. ¿Y cómo se ha manejado este tema minero hasta el fallo inconstitucional del 2023? Bueno, hasta ese momento se venía haciendo lo que te comento, otorgar los usufructos que realmente nunca devolvían el bien al Estado. Entonces, estaban siendo contratos leoninos. A partir del fallo del 2023, que cumple 2 años precisamente ahora en el mes de diciembre, la Corte panameña en pleno determinó que era inconstitucional un contrato de la mina de cobre de Dos Buzos, pero lo que allí dijo la Corte es aplicable al resto de las concesiones. A partir de que la Corte se pronunció, ya no puede el gobierno panameño otorgar esas concesiones directas. No hacía licitación pública, a pesar de que la Constitución lo exigía. Simplemente te daban a ti una concesión directamente y tú extraías y tú le dabas una regalía del 2%, del 4% del Estado. Ya a partir del fallo de 23, que además se aprobó una ley de moratoria minera, ya no puede más nunca el Estado panameño, por respecto a la Constitución, otorgar ese tipo de concesiones. Ahora solamente podría hacerlo el Estado otorgando en una licitación un contrato por servicios profesionales para que una empresa extraiga el mineral, pero la propiedad del mineral se la queda al Estado y el Estado vende ese mineral y con eso le paga los servicios profesionales a la empresa. Miren que no es lo mismo. Algunos pretenderían creer que es igual. No, una cosa es que yo te contrate empresa y digamos que ahí tú extraes en un año 10.000 millones brutos en mineral y tú me cobras por tu servicio 2.000 millones. Bueno, los 8.000 millones me quedan en el Estado, que tiene que crear un fondo soberano y con eso ir alimentando el fondo para casualmente cubrir temas como el daño ecológico puro, como el ecocidio y otros aspectos sociales. Muy bien. ¿Podrías mencionar, maestro, algunos aspectos relevantes que dejó el fallo y que han sido hallazgos de su investigación? ¿Existe cosa juzgada inconstitucional? Bueno, mira, sí, entre los hallazgos, o comencemos por la cosa jurada. ¿Qué es cosa jurada constitucional? Cada vez que el pleno se pronuncia hay cosas juzgadas. Es decir, lo que me trajiste a mí para resolverlo, si esta taza era blanca o era verde y no la resolví que es verde blanca, hay cosas juzgadas. Pero cuando el tema tiene ribetes constitucionales, es decir, tú llegaste a mí con una demanda de inconstitucionalidad, mi decisión en ese aspecto jurídico es cosa juzgada constitucional, es decir, forma parte de lo que se llama el bloque constitucional. ¿Qué es el bloque constitucional? Bueno, la Constitución es la máxima norma jurídica de un país, pero esa máxima norma jurídica no está sola, no está solitaria, se acompaña por los siguientes elementos. La convencionalidad, es decir, los acuerdos internacionales ratificados por el país, por ejemplo, en derechos humanos y en tema ambiental, diversidad biológica, cambio climático, Escazú, son acuerdos que forman parte del bloque. Ergo es constitución. Las decisiones de la Corte en materia constitucional son también constitución. Entonces, este fallo de cosa juzgada constitucional es constitución en la República de Panamá. Y entre algunos hallazgos que ahí se menciona, te voy a mencionar sobre algunos. Por ejemplo, la Corte entra a analizar si tienen el mismo rango constitucional los acuerdos ambientales, como los que he mencionado, biodiversidad, cambio climático, y estos acuerdos que se llaman de protección de las inversiones o TLC, de libre comercio. La Corte dice que no. Dice que esos son acuerdos bilaterales, los de protección comercial e inversiones, que son lo que alegan las mineras para decir me estás violentando un derecho de seguridad jurídica. Dice la Corte, no. Cuando entran en conflicto, estos acuerdos comerciales bilaterales no tienen rango de constitución como si lo tienen diversidad biológica. Si tu contrato minero está afectando un convenio, está afectando la diversidad biológica, está impactando el clima, entonces no puede estar en el primer hallazgo. Segundo hallazgo, que el tema referente a las concesiones, como ya mencioné, no pueden darse más nunca de forma directa.
tienen que ser licitaciones públicas. Tercer elemento, reconoce la propia Corte la existencia de la naturaleza como sujeto de derecho. Es decir, la Corte habla de la ley 287. Entonces aquí viene la ficción jurídica. Si en un fallo de constitucionalidad la Corte trae una ley y dice que esa ley tiene un valor constitucional, es decir, dice la Corte, bajo el principio de cierta legalidad, es inconstitucional el contrato minero porque viola la ley 287 de los derechos de la naturaleza. ¿Qué está haciendo la Corte? Está dando el rango constitucional a una ley. Entonces, ese es otro hallazgo, porque ya no es un tema de capricho, sino que la propia Corte abrazó ese tema y dijo, esto tiene peso constitucional. Y un cuarto hallazgo, porque son más, es que la Corte, luego del pronunciamiento de diciembre del 2023, se pronuncia 4 veces más ante otras personas que demandaron también temas similares. Y dice la Corte, hay cosa constitucional juzgada o cosa juzgada constitucional. Entonces, ya no es solo que intuyamos que hay cosa juzgada, es que la Corte lo reiteró en 4 ocasiones. Entonces, esos 4 hallazgos, entre muchos otros, fortalecen toda nuestra tesis de que está blindado el tema constitucional al punto de que más nunca se pueden seguir extrayendo minerales por personas particulares. Ojo con esto, hay un principio de derecho ambiental que dice que los estados tienen soberanía y libre disposición sobre sus recursos naturales. Es cierto, nosotros lo reconocemos. Si el estado panameño decide extraer su oro, su cobre, su plata, podemos hacer la discusión del daño ambiental, pero puede hacerlo. Pero el estado, no más las empresas privadas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué intenciones tiene el gobierno, la minería, con la mina en este momento? Bueno, mira, eso es muy delicado, porque a pesar de que hay 24 pronunciamientos, es decir, 24 veces la Corte Suprema de Panamá en sala o en pleno ha hecho pronunciamientos, todos en el mismo sentido que les estoy diciendo, en favor del Estado panameño y en detrimento de las compañías mineras. Y 2 de esos pronunciamientos son en inconstitucionalidad. Y luego 4, reiterando la cosa juzgada, el gobierno actual pretende en el mes de enero, así lo ha anunciado, plantear los pasos para reabrir la mina nuevamente, otorgándoselo a First Quantum o a Minera Panamá, que es la compañía a la que se le decretó la inconstitucionalidad. Entonces, esto es delicado, porque si el Estado panameño, olvidémonos del gobierno, el Estado es permanente, el gobierno es transitorio. Si el Estado, no importa cuál sea el gobierno, quiere aperturar la mina, porque podemos reconocer que en el estado en el que quedó esta explotación minera es delicado, es peligroso. Sería irresponsable, quiero decir, de algo así. El Estado, para poder cerrar la mina, tiene que extraer minerales y por eso pagar. Pero el Estado no puede volvérselo a dar a la misma compañía minera. Tendría el Estado que asumir el rol como Estado de cerrar y extraer, y si necesita contratar empresas, hacerlo mediante licitación pública. No puede darlo ni de forma directa, ni a la misma compañía que estaba, ni en las mismas condiciones que antes se tenía. Muy bien. Maestro, le voy a hacer una pequeña pausa nada más para mandar saludos a todos los que se conectan, a nuestros seguidores verdes. Tenemos bastantes conectados, pero bueno, siempre están aquí conectados. José Cela, Karina, Sheila, pues saludos para todos ellos. Aquí también tenemos a Lore, que siempre se conecta y que estuvo con nosotros la vez pasada. Saludos a él y a la mesa Corral, también de Chilpancingo. Saludos a Eli de Lucena, a Maribel. Y bueno, a todos mandan saludos al excelente ponente, que qué interesante que tengamos un ponente extranjero. Entonces, por aquí tenemos también preguntas. A ver, una pregunta que dice aquí, ¿la ley del derecho de la naturaleza es aplicada en todo el mundo? Bueno, no, casualmente es un tema en pleno desarrollo. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos de América pronuncia su opinión consultiva OC32, está reconociendo a algunos países que ya lo han reconocido. Entonces, Panamá, está hablando ahí de Ecuador, que tiene su constitución, algo avanzado Argentina, algo Chile y algo Brasil. Pero no es algo, por lo menos en México todavía no está reconocido. Pero creo que es una tendencia en creciendo mundial. Es decir, poco a poco, a través de 2 elementos que se llaman la tutela
legal o la tutela judicial, es decir, leyes o fallos, poco a poco los países están reconociendo a la naturaleza como un sujeto de derecho y nosotros aspiramos que esta década en la que estamos sea la década en la que el mundo entero haga ese reconocimiento. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué casos reales podrían usarse para demostrar la importancia de derechos? Bueno, casualmente el caso que les estoy diciendo es Panamá, pero voy a hablarles de 2 casos o 3 ejemplares en el mundo. En España, por ejemplo, se dio el reconocimiento allí por tutela legal del caso del Mar Menor. Es decir, se contaminó un mar interno de España en donde al ellos no tener cómo resolver el problema, la asamblea o los diputados de ellos emitió una ley en la que al Mar Menor se le reconoció como sujeto de derecho, miren usted. Entonces, al reconocerse como sujeto de derecho, entonces aplica todo esto de los derechos de la naturaleza y ahí se resolvió un tema donde se condenó a la empresa contaminadora. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el caso Urgenda contra el Reino de los Países Bajos. ¿Qué ocurre allí? Que los Países Bajos, somos como Holanda, mandó unos representantes ante la COP de cambio climático que se celebró en Japón hace algunos años, y aquí se compromete a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje determinado. Cuando vuelve a Holanda, el gobierno de Holanda dice, ¿tú sabes qué? Nosotros no estamos de acuerdo en lo que decidieron nuestros representantes, así que no lo vamos a hacer. La Organización Ambiental Urgenda demanda ante la Corte de la Haya y demuestra que aplica una doctrina que se llama de los actos propios. Es decir, si el Estado, en este caso Holanda, mandó representantes que estaban legitimados, mantuvo la misma y dijo, vamos a disminuir el 30%, no puede el Estado ir contra sus propios actos. No es lo que el Guibarría dice, no es lo que dijo el otro, es lo que dijo Holanda. Entonces, allí la Corte dijo, usted sabe que hay un compromiso del Estado holandés y por lo tanto tiene derecho la naturaleza y tiene derecho a que se respete y tiene el Estado del Reino de los Países Bajos que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esos son casos específicos. En el caso de la minera panameña, creo que va a ser otro caso en el que se pueda demostrar que hubo daño ecológico puro y que hubo ecocidio, por lo tanto, la empresa que estableció toda esta explotación minera sin tomar en cuenta los derechos de la naturaleza, entonces va a tener que responder tanto por ecocidio como por daño ecológico puro y va a ser otro caso ejemplar cuando en el momento que sea salga esa definición jurídica. Qué interesante. Bueno, espero que hayamos contestado sus preguntas. Bueno, saludar a todos los que se han conectado. Hay varios conectados. Saludos hasta Tierra Colorada, Chilpancingo, a la costa, a la prepa 48 también que se conectan los estudiantes, a los maestros y a todos. Hay bastantes comentarios, pero ya me pasé bastantes. Pero es un tema que está muy interesante, ¿no? Entonces, ahí hay una palabra muy que a lo mejor para muchos es nueva, ¿no? Que mencionaba maestro, el ecocidio. Entonces, en cuanto hablamos de la mina de cobre, hubo daño ecológico y ecocidio, pero también me gustaría que definiera qué es el ecocidio, ¿no? Porque aquí ya me preguntan qué es el ecocidio. Vamos a definir ambos, daño ecológico puro y ecocidio. Primero por daño ecológico. Cuando usted hace una demanda en derecho, usted lo primero que tiene que probar es que usted es legítimo afectado por quien le causó el daño. Y usted tiene que demostrar que sufrió un daño. Un daño ecológico simple sería cuando, por ejemplo, sigamos el ejemplo, para la redundancia, de una explotación minera. Esa explotación minera derramó mercurio o lixiviantes, contaminantes, y mi tierra ya no produce maíz, mis animales murieron y al final me da cáncer. Yo ante una demanda soy el ser humano y mi patrimonio que sufre directamente un daño. Yo puedo probar el daño y el daño tiene una fuente obviamente ecológica, un daño ecológico. Pero ¿qué es el daño ecológico puro? Ya no es el ser humano Luis Barría o su patrimonio o su familia la que sufre el daño, sino que el daño lo sufre la naturaleza. Es decir, esa explotación minera, por ejemplo, acabó con una cuenca hidrográfica. Esa explotación minera acabó, extinguió una especie de la diversidad biológica que solo vivía allí en endémico y por tanto ya no hay forma de recuperarla. Entonces ahí el daño ecológico es puro porque quien lo sufre es la naturaleza, el sujeto de derecho, y no el ser humano. Esa es la diferencia de los daños ecológicos puros.
¿Qué es ahora el ecocidio? Sencillo. Existe homicidio, existe femicidio. Cuando usted comete un asesinato contra un ser humano hombre, se le llama homicidio. Cuando es contra una mujer, hay un femicidio. Hay alguna diferenciación por temas de si hay violencia de género, le llaman feminicidio, pero no vamos a entrar en eso. Cuando entonces usted comete, sí, un acto de esa naturaleza contra la naturaleza o el sujeto de derecho o sus componentes de la naturaleza, es un ecocidio. Es decir, usted está cometiendo, llamámoslo así, un homicidio contra la naturaleza. Si no queremos hacer una definición más sencilla. Quien sufre el ataque, la afectación, y que obviamente es irreparable, porque para hacer ecocidio tiene que ser irreparable. Como irreparable es un homicidio. Si usted mata a un ser humano, no lo puede revivir. Por eso es algo tan serio. Se plantea que los ecocidios sean considerados en el futuro próximo cercano delitos de lesa humanidad. Y hacia allá están caminando las legislaciones. Muy bien, eso me suena muy interesante. Según los resultados de su investigación, ¿cuál es el camino constitucional y jurídico posible para salir de este atolladero? ¿Cómo no? Te lo resumo en el caso de Panamá, el planteamiento que le estamos haciendo formalmente al gobierno. Uno, reconocemos que según la Constitución, los principios de la Cumbre del Río, Panamá, como Estado soberano, tiene derecho como Estado a explotar sus recursos naturales, dentro de los cuales están los recursos minerales. Dos, también reconocemos que ese tipo de explotación minera que se llama a cielo o a tajo abierto no es compatible con la conservación ambiental. Eso no puede ser discutido, es decir, o no explotamos o explotamos, pero si explotamos, lamentablemente, ese tipo de mina va a causar un daño ecológico puro y un ecocidio. Tercer elemento, en el caso de la mina de cobre, ya el daño fue hecho. No hay vuelta atrás y también hay que ser sensato, es decir, dejar eso como está, porque la Corte de Ordenamiento Constitucional nos haría unos cómplices por omisión, porque ahí van a venir una serie de consecuencias terribles, porque eso está abierto. Entonces, sigue habiendo minerales pesados, etcétera. Cuarto, entonces, proponemos que el Estado debe entrar a hacer una licitación pública donde pues, participen internacionalmente muchas empresas. Y en la licitación lo que se va a licitar es el plan de cierre de la mina. Plan de cierre que incluso que reconocemos demorará entre 15 y 20 años, es una mina enorme. ¿Cómo se va a sufragar los gastos de ese plan de cierre? Hay que seguir extrayendo minerales, porque tú no puedes pagar eso con los impuestos del pueblo panameño. Y pretender que de hoy para mañana la empresa que causó el daño ya se haga cargo, eso no va a ocurrir. Esa va a ser una demanda que demore años en resolver. Entonces, el Estado, una vez que licite, la empresa que se gana la licitación debe comenzar a cerrar y extraer. Todo lo extraído será lo que el Estado, dueño de esos minerales, vende en subasta pública al extranjero. Se crea un fondo soberano. ¿Qué es un fondo soberano? Es un fondo donde esos ingresos van cayendo. Si las estimaciones son ciertas, allí puede más o menos entrarse unos 10.000 millones de dólares al año. Y si demora 20 años en cerrar la mina, imagínate, pues multiplicarlo por 20, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, esa cantidad debe dar para pagar el contrato de la empresa que haga el plan de cierre y extraiga. El oro debe atesorarse en la República de Panamá, porque hay que comprar oro para fortalecer la economía. Y el país debe entonces ir vendiendo los minerales hasta que logre cerrar la mina en 15 o 20 años y listo. Queda entonces con una mina saneada hasta donde se pueda. Jamás va a volver a ser como estaba ese bosque tropical antes, pero por lo menos queda saneada. Y calculamos que sea de 10.000 millones de dólares por año, menos los gastos correspondientes, el país debería quedar con un fondo soberano con no menos de 100.000 millones de dólares, con el cual el país resolvería muchísimos problemas. Después que eso se logre, el país tendrá que sentarse a hacer consensos sociales, porque según el CASU, en estos temas tiene que haber la participación ciudadana en la toma de decisiones, porque es un tema ambiental, para ver qué hacemos en el futuro con otras reservas mineras del país. Muy bien, qué interesante. Y la última pregunta, explique su hallazgo referente a la inviabilidad del usufructo minero en todos nuestros países. ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado? Que ese es un gran hallazgo que no se había tomado en cuenta. Voy a tratar de resumirlo. En Panamá, no sé en México, ha existido 4 constituciones.
1904, 41, 46 y 72. La Constitución de 1904 sí permitía la propiedad privada de las minas, de los yacimientos y los recursos minerados. La Constitución del 41 nacionaliza todo, así lo dice taxativamente. La Constitución del 46 trata de buscar un término medio e inserta en su articulado el usufructo minero. En base a ese artículo de la Constitución 46 se desarrolla el Código Minero Panameño, que es del 63. Pero viene la Constitución del 72 y retoma el tema de propiedad estatal y lo blinda aún más. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no podía seguir vigente el Código de Recursos Minerales. Y lo que ha ocurrido en Panamá, en México, en Perú y en muchos países es que te dicen por un lado que la propiedad de los minerales es del Estado, pero por otro lado utiliza la figura del usufructo. Entonces el usufructo no puede ser viable en minerales. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros bienes del Estado, como puertos, como carreteras, autopistas, etcétera, que sí puedes darle a un privado para que administre, y ese privado, una hidroeléctrica, por ejemplo, en 20 años te revierte la hidroeléctrica. En el caso de los minerales, una vez que los explotas, los extraes y los vendes, al finalizar la concesión deberías devolver el oro, la plata y el cobre, y eso no es jurídica ni materialmente posible. Entonces el descubrimiento es que este engaño del usufructo no puede seguir siendo utilizado. O tu constitución dice que los minerales pueden ser apropiación privada, o tu constitución dice que no pueden serlo. En los dos casos puedes explotarlos, pero en el caso de que tu constitución, como es Panamá, diga que son propiedad del Estado, entonces solo tu Estado puede explotarlo para ti, y el rol de las empresas se resume simplemente hacerla que se le pague por extraer esos minerales a cambio de un servicio profesional y ya no teniendo la propiedad de los minerales. Muy bien, pues qué interesante tema. Maestro Luis, ojalá que si vuelve a venir a México, por acá, en 20 años, para ver cómo va ese tema. No, antes, pero también ojalá que en 20 años para saber. Me voy a comprometer a venir poco a poco para ver cómo hemos venido avanzando en el tema también. Así es, perfecto. Bueno, aquí tengo saludos a los ponentes. Qué importante tema. Todos deberíamos de ver a la naturaleza como sujeto de derecho, claro que sí. Y mandan muchas felicitaciones. Saludos al doctor Enrique también, que está conectado. Y bueno, todos aquí los comentarios hablan sobre la importancia de este gran tema. Tenemos una actividad que hacemos en Estudio Verde, y una dinámica. Claro que sí. Que me gustaría que escogiera 2 tarjetas. Al azar. Al azar. Sin ver. Bueno, vamos a ver una aquí y vamos a agarrar otra por acá. A ver cómo sale. ¿En cuál nos ganamos la lotería? La lotería, el auto. Dice por aquí. Son preguntas, ¿no?, que hacemos ya al final. Claro que sí. ¿Qué aroma de la naturaleza te transporta a un recuerdo especial? Bueno, yo creo que el aroma son 2, el de la vainilla y el de la maracuyá. Me recuerda mucho a mi señora madre, le encantaban ambos olores, así que cuando olfateo la vainilla, que es tropical en acá en América, y la maracuyá, porque es un poco más ácida, esa mezcla de esos dos aromas para mí son fantásticos, me recuerda mucho a mi señora madre. Mira, qué hermosa que la naturaleza nos trae esos bonitos recuerdos, qué padre. Y la otra pregunta, ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones sobre el planeta? Mira, las nuevas generaciones, cuando yo estaba con menos juventud que ahora, porque lo que tenemos es juventud acumulada, siempre la tendremos, yo no tenía acceso a esta cantidad de información que está en estos aparatos celulares. Yo siento que la juventud no está viendo esto como una herramienta para instruirse, sino más bien solo como una herramienta de diversión, que está bien. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, profesor María, con el tema de la naturaleza? Todo, porque al fin y al cabo la IA es inevitable. Tenemos que aprender, que nos guste o no, la critiquemos o no, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Pero también esa inteligencia artificial y nuestra interacción a través de esa inteligencia artificial tiene que ser puesta en pro de la naturaleza. Yo les recomiendo a todos que lean, busquen en internet, ya que usan celulares, la teoría Gaia. Busquen Gaia, la teoría Gaia, y van a ver cómo algo que parece iniciar como ciencia ficción ya nos plantea ahora tesis más científicas de que el planeta es un ser vivo. Y todo esto que estamos hablando
Es importante porque hoy entendemos que nosotros, sobre este concepto biocéntrico, somos parte de algo mucho más grande o nosotros vamos a tener serios problemas en el tiempo muy cercano. Es importante que nuestra juventud se conecte al 100% con la conservación ambiental, pero yo utilizo, y por eso finalizo, un término que es uso sostenible de los recursos. No es que no podemos utilizar los recursos minerales, los recursos forestales, la vida silvestre. Claro que el ser humano puede interactuar, porque es que no es decir que no a todo, pero hay que interactuar de manera responsable, de forma tal que garanticemos que todos, estas generaciones y las futuras, siempre tengamos acceso a una vida en el planeta decorosa y ambientalmente saludable. Así es. Pues muchísimas gracias, maestro Luis. Voy a hacerle entrega de esta constancia que dice así: Estudio Verde otorga la presente constancia al maestro Luis Alexander Barría Moscoso por su participación como ponente de la conferencia El daño ecológico puro en los casos de extracción minera panameña, en el conversatorio en línea Estudio Verde en Vivo, Acapulco de Juárez Guerrero, a 15 de diciembre del 2025, y firma su servidora. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias y saludos a la orden siempre. Búsquenos en nuestras redes, @soy Luis Barría en todas las redes, y una especial que se llama @conejopintado.panamá. También en todas las redes, pero sobre todo en Instagram. Le va a encantar @conejopintado.panamá. Pues muchísimas gracias, maestro Luis. Y bueno, agradecerles a todos los que se conectaron como cada lunes, invitarlos a que compartan esta información, a que nos vean, pues lo pueden ver completo a los que están conectados en Insta o en TikTok, lo pueden ver completo en Facebook, pero como las nuevas políticas de Facebook borran ahora al mes los en vivos, pues lo pueden ver en YouTube completo el fin de semana. Y agradecerle nuevamente al maestro Luis, un placer tenerlo aquí, nuestro primer invitado Doctora Mireya, internacional. Qué orgullo ser el primer invitado internacional. Así es. Y este es un espacio muy, bueno, son temas muy sencillos. Hoy también pues, nuestros ponentes han ido como explicando las dudas y todo, ¿no? Se conectaron bastantes, discúlpenme que no los pude mencionar a todos porque se nos pierden aquí. Y pues por el tiempo también del maestro Luis, ¿no? Que hay que regresar. Entonces, agradecerles a todos y que nos vemos, no sé si nos vamos a ver el próximo lunes porque ya muchos están yendo de vacaciones. Sí, ya vamos a estar en Navidad, pero si no nos vamos regresando durante estas vacaciones, por favor, cuiden mucho su medio ambiente, cuiden la naturaleza, conéctense, también es muy importante conectarnos con un árbol. Ahorita que tienen tiempo, háganlo, vayan a la playa, quítense los guaraches en su casa también, conecten y vivan intensamente cada día. Bueno, recuerden que cada acción cuenta y los saludamos desde Estudio Verde. No generen residuos, por favor, también es muy importante, ¿no? Si van a la calle o a la playa, llévense su bolsita y también regresen con su basurita. Bueno, es todo y saludos a todos. Gracias. Desde Estudio Verde, recuerden que pequeñas acciones para grandes cambios. Hasta luego.